El día de hoy yo quiero que miremos ese mensaje que hay en la resurrección. Pero yo quiero llamarle su atención a ciertas personas que cultivaban una vida devocional. Quizás por varias veces hemos hablado acerca de cultivar una vida devocional. Cuando nosotros cultivamos esa vida devocional, hay ciertos resultados, suceden ciertas cosas. Creo que a continuo hemos estado hablando acerca de desarrollar una vida devocional. Hoy vamos a ver un ejemplo de una vida devocional. Jesús tenía sus discípulos, tenía discípulas, por así decirlo, ¿verdad? Mujeres que también seguían al Señor Jesús, lo seguían de cerca, seguían sus enseñanzas, le servían a Él, ¿verdad? Habían mujeres que estaban allí alrededor, ¿verdad? Como parte de ese equipo de discípulos que tenía. Y hermanos, en esta ocasión vamos a ver a las famosas Marías, aquellas mujeres que realmente eran devotas, hablando de devoción, ¿verdad? No que andaban botas, no. Que eran personas de devoción para el Señor, que tenían esa entrega, tenían esa pasión. Recuerde que cuando estamos hablando de devoción, estamos hablando de ese respeto que nosotros tenemos delante del Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, la manera en la que nosotros nos acercamos delante del Señor, con ese amor, con esa fe. Pero vamos a ver esta mañana ciertas características que estas mujeres estaban desarrollando. Recuerde que el día viernes estuvimos hablando que Jesús había llegado a la cruz. La Biblia habla de dos discípulos, José de Arimatea, y ¿sabe quién otro sale allí a la escena? Sale Nicodemo también. Aquel Nicodemo que se acercó de noche a Jesús en busca de información, que tenía sus dudas, se acercó. Y sabe que ese tiempo, ese encuentro que estuvo con el Señor Jesús, cambió, transformó su vida, de tal manera que él fue uno de los que ayudó a José de Arimatea a bajar a Jesús de ahí de la cruz, llevarlo y sepultarlo, ponerlo en un sepulcro. La Biblia dice que, ¿verdad?, estaba terminando, por así decirlo, el viernes. Entonces ellos tenían bien marcado el tiempo en donde ya no podían hacer nada. A partir de las 5, de las 6 de la tarde, ellos ya no podían hacer nada del viernes en la noche, ¿verdad?, para tener ese día de reposo, de estar preparados para el día de reposo. Dice la palabra del Señor que encontraron un lugar, un sepulcro que no había sido usado antes, y allí lo utilizaron, pusieron a Jesús. En medio, hermano, de aquello, los jefes, no solo religiosos, ¿verdad?, sino también los del gobierno de aquel entonces, recordaban que Jesús había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Y sabe que ellos se prepararon y dijeron, ¿verdad?, por si las moscas, vamos, ¿verdad?, a prepararnos. Estoy en el capítulo número 28 del libro de San Mateo. Y cuando ellos dijeron, bueno, le dijeron a los religiosos: necesitamos, ¿verdad?, que nos ayuden en esto. Y entonces los que eran las autoridades dijeron: ahí tienen una guardia, que hagan guardia ahí en el sepulcro, ¿verdad?, por si algo pasa. Y se fueron, estaban cuidándolo. El corazón de aquellas mujeres, ¿verdad?, estaba deseoso de poder regresar, de poder ir al sepulcro, de poder ungir el cuerpo del Señor Jesús. Pero había muchas dificultades, había muchas situaciones que se interponían entre el deseo, la pasión, la devoción que ellas tenían con la realidad que estaba allá afuera. Recuerde que con una piedra grande habían sellado el sepulcro, la tumba, ¿verdad? Y entonces ellas no podían, en sus propias fuerzas, no podían moverla. Sabe que muchas veces he podido ver cómo a veces las mujeres son optimistas. Y hermano, las cosas parece que no hay cómo, pero sí se puede, tratemos, vamos, hagámoslo. Y si uno lo mide en las fuerzas que tienen, dice uno: no se va a poder, hombre. Pero sabe que cuando realmente tenemos un deseo, una pasión,
una devoción delante del Señor, todo es posible. Si crees, todo es posible. Amados hermanos, podemos ver, y entonces, hermanos, ellos, imagínense ustedes cómo pasaron la noche del sábado aquellas mujeres. Yo estoy seguro que no durmieron tranquilas. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que no estaban ahí tranquilas. Bueno, ya enterraron al Señor Jesús, se acabó todo y ya. No había tranquilidad. Me imagino que estaban pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Necesitamos regresar, necesitamos estar allí con Él. Dice la palabra del Señor que el domingo muy de mañana, el libro de Marcos dice que recién estaba aclarando, todavía estaba oscuro, cuando ellas, ¿verdad?, se levantaron y se acercaron al sepulcro. En el camino iban hablando, pero también tenemos la piedra. Amados hermanos, habían obstáculos. ¿Sabe que cuando nosotros desarrollamos una vida de devoción, vamos a encontrar obstáculos en el camino? Pero ¿sabe qué? Necesitamos recordar que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Aquellas mujeres, hermano, iban. La palabra del Señor dice que también en esos, por la mañana del domingo, hubo un gran terremoto. Y aquel terremoto movió la piedra, ¿verdad? El Señor, en el poder del Señor, los guardias quedaron ahí como muertos, quedaron desmayados. Amados hermanos, cuando aquellas mujeres llegan con aquella expectativa de ver al Señor Jesús, y cuando llegan lo que encuentran es ángeles, y ellas se sorprenden y los ángeles dicen: tranquilas, no se asusten, el Señor ya no está aquí. ¿Y sabe por qué? Porque Él vive. Ese fue el mensaje que ellos le dieron: Él vive, Él ya no está en la tumba. ¿Sabe, hermano? Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Pero sabe, aquellas mujeres, porque tenían una devoción, había una entrega de aquellas mujeres. Por eso fue que se esforzaron, por eso fue que creyeron, por eso fue que dijeron: bueno, vamos a ir, ¿verdad? Algo va a pasar. Llegaron a aquel lugar, recibieron un mensaje. Hermanos, ellas regresaron y dice la palabra que en el camino Jesús les sale al encuentro. Ellas vienen y se arrodillan y empiezan a adorarle, empiezan a glorificar al Señor Jesús. Amado hermano, había pasado algo muy especial. Pero sabe, algo que me llama la atención era que eran unas mujeres que tenían devoción ante el Señor Jesús. Una vida devocional se cultiva, amados hermanos, número uno, intencionalmente. No se da por casualidad. Una vida devocional debe de ser intencional. Debemos de proponernos desarrollar cierta devoción, una vida devocional delante del Señor. Yo quiero hablarle, ¿verdad?, de ciertas características que debemos de desarrollar para tener una vida devocional. Segundo, para tener una vida devocional requiere esfuerzo y disciplina. Eso es muy interesante. ¿Cuántos nos hemos propuesto hacer un devocional todas las mañanas? Solo uno, nadie. ¿Alguien se ha propuesto hacer un devocional? Por lo menos lo ha pensado, pues. ¿Cierto? Yo espero, hermano, que por lo menos todos hayamos pensado en algún momento: me gustaría tener un devocional. Me gustaría levantarme. ¿A quién le gustaría levantarse en la mañana, tomar su Biblia, un cafecito y leer la palabra del Señor, orar? ¿A cuánto les gustaría eso? Eso es lo ideal. Eso es lo que debemos de hacer. Pero como dicen por ahí, del dicho al hecho, hermano, hay mucho trecho, ¿cierto? De ahí a que lo llevemos a cabo, hermano, eso está lejos, a veces. Pues algunos, ¿verdad? Pues ahí vamos, tratamos. Amados hermanos, la vida devocional entonces requiere esfuerzo, requiere disciplina. Pues hay que levantarse unos minutos antes, ¿cierto?, de lo que tiene que hacer para que le dé el tiempo. Hay que esforzarnos y hay que ser disciplinados. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta, ser disciplinados.
Decimos, no, es mejor no planear, ¿verdad? Las cosas que no se planean, sale mejor. No planeo mi devocional y ahí me va a salir, ahí, ¿verdad? En algún momento. Necesitamos ser, le dije, intencional, ahora esforzados. Y hermano, es bíblico. Por eso la Biblia dice, esfuérzate, sé valiente. Para desarrollar esa vida espiritual, amados hermanos, necesitamos nosotros ser esforzados. Recuerde que de los valientes es el reino de los cielos. Necesitamos trabajar en esas áreas. Una vida devocional requiere preparación. Ahora, cuando yo le estoy diciendo todo esto, hermano, lo estoy diciendo en base de lo que aquellas mujeres hicieron. Aquellas mujeres intencionalmente se levantaron temprano porque iban a ir al sepulcro. Aquellas mujeres iban preparadas, ¿verdad? Con lo que iban a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Es más, yo me imagino, ¿verdad? Que tomaron un tiempo antes para prepararse, ¿verdad? Porque la Biblia dice que iban ellas preparadas. Se levantaron de mañana intencionalmente. Se esforzaron, hermanos, tenían que caminar distancias, ¿verdad? Para poder llegar y hacerlo. Había preparación. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Una vida devocional se enfoca en la adoración. El centro, el punto clave de una vida devocional es desarrollar un tiempo de adoración. Traer una ofrenda de adoración delante del Señor. Ser agradecidos delante del Señor. Orar, leer la palabra, eso va fomentando. Amados hermanos, hemos perdido esos tiempos donde normalmente vivimos corriendo. Nos levantamos y ya es tarde, ya me quedan 5 minutos y imagínese, si no nos da tiempo de comer, ¿cree usted que le va a dar tiempo de leer la Biblia y de orar? No va a dar tiempo. Tenemos que ser intencionales. Me llama la atención que dice que muy de mañana, en la primera hora, lo primero que hicieron fue ir a buscar el cuerpo del Señor. ¿Sabe, amados hermanos? Pudieron decir, no, mejor vamos a esperar más tarde, quizás más tarde lleguen algunos discípulos y nos ayuden a mover la piedra. Vamos a esperar que haya más gente. No, primero vamos a desayunar, a tomarnos un tiempo. Cuando podamos lo vamos a hacer. ¿Sabe? Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Necesitamos buscar el reino del Señor y su justicia primero. Ellas lo primero que hicieron es buscar ese tiempo con el Señor. Amados hermanos, cuando hablamos de tener un devocional, es tener un tiempo de adoración. Es adorar al Señor. Por eso les decía que una vida devocional se enfoca en la adoración. La clave es adorar al Señor. Pero ¿sabe algo interesante? Que es excelente tener un tiempo de devocional. Pero ¿sabe que en el tiempo devocional vamos a encontrar obstáculos? Como en todo en la vida, en algún momento encontramos obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo más grande de una vida devocional? El obstáculo más grande de una vida devocional es el desánimo. Amados hermanos, el desánimo pudo llegar a la vida de ellas. Todos los obstáculos que yo le he mencionado, estaba ahí, había una guardia ahí, hermanos. Imagínense, ellos no querían que tocaran el cuerpo. Ellos no se los iban a permitir. Amados, pero había esperanza, había deseo. Pero mire, van a haber siempre obstáculos. Quizás nos vamos a proponer, ahora sí lo voy a hacer, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer mi devocional. Y de pronto sale un obstáculo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a saltar los obstáculos? ¿Vamos a creer? ¿Vamos a luchar? Amado hermano, es ahí donde nosotros necesitamos, ¿verdad? Proponernos, ser valientes, mantenernos a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias que estemos enfrentando. Pero ¿sabe algo interesante también, amados hermanos? Que si bien es cierto, encontramos obstáculos para cultivar una vida devocional, pero también obtenemos buenos resultados de una vida devocional. Quiero mencionarle algunos de los resultados que encontramos aquí en la palabra del Señor.
Uno de los resultados de una vida devocional es, amados hermanos, que el Señor nos sorprende. ¿Cuántos lo creen? Cuando desarrollamos una vida devocional, el Señor nos sorprende. El Señor sorprendió a aquellas mujeres cuando llegaron y la tumba estaba vacía. El Señor sorprendió a aquellas mujeres cuando encontraron a los mensajeros del Señor, aquellos ángeles allá que les dieron un mensaje. El Señor sorprendió a aquellas mujeres también cuando el Señor Jesús salió a su encuentro. Una vida devocional nos sorprende el Señor con su amor y su misericordia. Pero también tenemos ese encuentro personal y renovamos constantemente ese encuentro con el Señor. Amado hermano, muchas veces venimos al Señor, nos convertimos, venimos a un retiro, a un encuentro. ¿Cuántos han venido a un retiro de encuentro? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido algo bonito o no tan bonito? Algo tremendo, ¿cierto? Dios ha tocado, ha marcado nuestras vidas. Pero ¿qué ha pasado muchas veces después de eso? Vamos así, mire, subimos y después vamos otra vez de bajada, ¿no es cierto? Empezamos a perder altura, empezamos y vamos otra vez para abajo. Amados hermanos, la clave para mantenernos en el fuego del Espíritu de Dios es mantener una vida devocional activa. Que constantemente estemos teniendo un devocional para el Señor. Que constantemente estemos sido confrontados con la palabra, leer la palabra, orar. Esta mañana yo le pregunto, ¿cuántas veces por semana estamos haciendo un devocional? ¿Cuántas veces? Alguien me dijo, pastor, un texto me llega por ahí, ese es mi devocional. Amado hermano, tenemos que ser más intencionales. Apartar ese tiempo para realizar nuestro devocional. Y eso nos va a mantener siempre activos. Otro de los resultados de tener una vida devocional es que descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces estamos luchando por descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y no sabemos cuál es el propósito. Cuando aquellas mujeres llegaron a aquel lugar, no sabían qué hacer, no sabían qué seguía. Pero cuando encuentran a los ángeles, cuando se encuentran con Jesús, la misión es vayan allá con los discípulos y llévenles el mensaje que nos vamos a reunir. Amados hermanos, había un mensaje, había un propósito que ellas tenían ahora por cumplir. Cuando tenemos ese tiempo con el Señor habla nuestras vidas. ¿Y sabe qué? El Señor produce gozo. Y el resultado de tener un tiempo con el Señor nos produce gozo, hermanos. El gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Y entonces esto va de la mano porque cuando tenemos momentos complicados y ya hemos tenido un tiempo devocional con el Señor, el gozo permanece y eso nos da fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Amados hermanos, necesitamos cultivar una vida devocional. Termino con estos resultados que el Señor trae a nuestras vidas cuando cultivamos esa vida devocional. Cuando cultivamos esa vida devocional, encontramos respuestas a nuestras inquietudes. Amados, aquellas mujeres tenían muchas inquietudes, tenían muchas dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría con el cuerpo del Señor? Habían muchas inquietudes en su corazón. Sabe que toda inquietud, toda duda que tenían fueron aclaradas. Cuando cultivamos una vida devocional, amados hermanos, afirma nuestra fe. Les repito que muchas veces tenemos una fe fuerte, creciente, pero dejamos de orar, dejamos de cultivar esa devoción delante del Señor y empezamos a decaer. Cuando nos mantenemos, esa fe se está fortaleciendo día a día. Y crece ese temor reverencial delante del Señor. ¿Y sabe qué? Trae consuelo a nuestras vidas. Más en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo estos tiempos que necesitamos el consuelo del Señor. Que necesitamos la palabra del Señor
que venga a nuestras vidas, que venga a nuestros corazones, amados hermanos. Sabe, estamos viviendo diferentes circunstancias y muchas veces nos enfocamos más en los problemas que estamos viviendo que en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Amados hermanos, nos enfocamos tanto en los problemas que perdemos el enfoque. Nuestro enfoque debe de ser tener una vida devocional delante del Señor. Amados hermanos, ¿qué situación usted está pasando? La situación que aquellas mujeres estaban pasando, estaban viviendo, era crítica. El maestro, el proveedor, el que había provisto comida para 5,000 personas, el que había sanado, hermanos, es más, hasta había resucitado a un muerto, ya no estaba con ellos. Había una crisis, estaba pasando la peor crisis de los discípulos. Fueron aquellos días cuando Jesús estaba en la tumba. Pero sabe que había una vida devocional. Yo quiero decirle esta mañana que la solución para las situaciones que estamos viviendo es cultivar una vida devocional. ¿Cómo está su vida devocional? Amado, hay esperanza en el Señor. ¿Cuántos creen que hay esperanza en el Señor? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Por qué no miro resultados en mi vida espiritual? ¿Por qué sigo viviendo de la misma manera? ¿Sabe por qué? Porque no estoy cultivando esa relación con Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al grupo de alabanza, le echamos la culpa al pastor, ¿verdad? Más que todo. Le echamos la culpa a quien sea, al que se duerme al lado de nosotros cuando venimos a la iglesia. Despiértelo de una vez. Y hermanos, le echamos la culpa a todo mundo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué estamos pasivos espiritualmente? Porque no estamos cultivando una vida devocional. Amados, esta mañana, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y hablamos con el Señor? Es tiempo de vivir una vida diferente. Es tiempo de cultivar esa devoción delante del Señor. Si la hemos dejado, si nos hemos apartado, amados hermanos, es tiempo de volver. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo, hermanos, de creerle al Señor y de empezar a cultivar esa vida espiritual. ¿Por qué me siento frío? ¿Es la iglesia la que está fría? Recuerde que nosotros somos la iglesia. Si no nos metemos nosotros en oración, ¿qué resultados esperamos, amados hermanos? Pero sabe que el Señor siempre está presto, siempre está ahí para sorprendernos y para que algo especial pase, así como aquel momento de resurrección, el momento más extraordinario, el milagro más grande, que Jesús resucitó. Pero sabe que aquellas personas que pudieron ver el milagro de cerca, que pudieron encontrarse por primera vez con el Señor, fueron aquellas personas que cultivaban una vida devocional. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Queremos seguir cultivando una vida devocional, Padre. Señor, que en cada uno de nosotros, Padre, podamos tener esa actitud de devoción delante de ti, de reverencia, de respeto, de deseo de leer tu palabra, Señor. Deseo de encontrarnos, Señor, contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, Padre. Fiel para los que te buscan, para los que buscan tu rostro, Señor. Señor, si hemos fallado en desarrollar una vida, Señor, devocional para ti, esta mañana te pedimos que seas tú renovando nuestra visión. Señor, que podamos iniciar esta vida devocional. Ayúdanos si hemos descuidado nuestra vida de oración, nuestra vida, Señor, de leer tu palabra. Que esta mañana, Señor, nos levantemos. Que esta mañana, Señor, podamos ver las cosas de una manera diferente, Señor. Gracias te damos. Aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para bendecirte. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Esta mañana, Señor, conmemoramos ese tiempo especial que tuviste con tus discípulos, Señor. Señor, y ahí, Señor, donde partiste el pan,
ahí donde compartiste, Señor, aquella copa que representa tu sangre, Señor amado. De esa manera, Padre, queremos el día de hoy recordarlo, participar. Gracias por invitarnos. Señor, si hay algo en nuestras vidas, perdónanos. Tú nos conoces, tú conoces a cada uno. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que no nos presentemos indignamente a la mesa del Señor. Indignamente es seguir con el orgullo. Indignamente es no humillarnos delante del Señor, no reconocer nuestras faltas, es no reconocer nuestros errores. Esta mañana yo lo invito a que venga delante de la presencia del Señor. Y si hay algo, palabra del Señor dice que necesitamos arreglar nuestras diferencias. Si hay cosas en lo que hemos ofendido, hermanos, es tiempo de reconocer nuestros errores. Palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, que seas tú perdonando, Señor, todo aquel y aquella persona, Señor, que de todo corazón se acerca a ti, reconociendo sus errores. Perdónanos, renuévanos. Gracias por estos elementos que tenemos el día de hoy en la mesa, Señor. Padre, los dedicamos para este tiempo especial. Que sea tiempo, Señor, en donde tu Espíritu ministre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Jesús.